El cateto opuesto sobre el cateto adyacente es la tangente de un ángulo. Cateto adyacente sobre cateto opuesto es la cotangente. Y la hipotenusa sobre cateto adyacente se le llama como la secante del ángulo. Y cuando un problema es hipotenusa sobre cateto opuesto es la cosecante. Entonces, el tema de hoy es resolución de triángulos. Ahora, acá vas a aplicar una fórmula, el famoso lo que quiero sobre lo que tengo. Entonces, tú vas a hacer una división que vas a colocar lo que quiero, ¿ya? Lo que quiero, acá lo colocamos, sobre lo que tengo. Esa fórmula te va a facilitar encontrar el lado que necesitas. ¿Qué quiere decir eso? A ver, si yo tengo un triángulo rectángulo, suponiendo que yo tengo un triángulo rectángulo, esa fórmula solamente cumple, alumnos, cuando tienes un triángulo rectángulo, o sea, un triángulo de 90 grados. Nada más. ¿Qué pasaría si este ángulo lo llamamos un ángulo llamado alfa? ¿Ya? Que ese triángulo, atiende por favor, no te distraigas, el triángulo que sea A, B y C. Te da este lado, suponiendo que te da este lado una variable, te da un lado llamado cualquier letra, que sea un lado M. Y te pide calcular el lado, cuánto vale el lado BC. Te pide hallar el lado BC. Ya te pide calcular esta recta de color rojo que te estoy señalando, esta recta. Pero antes de reconocer, escúchame, antes de empezar, también nosotros hablamos del triángulo rectángulo. Reconocer quién es el cateto opuesto, quién es el cateto adyacente y quién es la hipotenusa. Si nosotros tenemos un triángulo rectángulo, si este ángulo le llamamos un ángulo alfa, recuerdan al que le mira, ¿cómo se le llama este lado? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué cateto es? ¿Es un cateto opuesto o es un cateto adyacente? Vamos, ¿se acuerdan? Esto se le llama que viene a ser cateto opuesto. Siempre que le mira el ángulo se le llama cateto opuesto. Les dije, siempre que le mira 90 grados, al que le mira 90 grados se le llama como la hipotenusa. Y el que sobra es el cateto adyacente. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede si tengo el mismo triángulo rectángulo? Escúchame por favor. El mismo triángulo rectángulo de 90 grados, pero la diferencia es que el ángulo alfa ahora está en esta posición, está arriba. Es casi lo mismo. Agarras el ángulo y el que le mira, ¿cómo se le llama? ¿Cateto opuesto o cateto adyacente? Fabiola, Jenny, Josué, Olivares. ¿Cómo se le llama ese lado? Vamos, participa. No tengas miedo. Si te equivocas, te equivocaste, pero habla, participa. ¿Es cateto opuesto o es cateto? Cateto opuesto. Muy bien, es el cateto opuesto. El que le mira 90 grados, ¿cómo se le llama? Hipotenusa. Esta es la hipotenusa y ese es el cateto adyacente. Tienes que reconocer dónde está el cateto opuesto, dónde está el cateto adyacente, tienes que saber dónde está la hipotenusa. Siempre la hipotenusa es el que le mira 90 grados, siempre. ¿Ya? Eso acuérdate, siempre la hipotenusa, siempre se le mira a 90 grados. Entonces, el problema, en ese ejemplo te pide calcular BC. Entonces, mira, no te pierdas, como te pide BC, lo llamamos que sea una distancia X. Entonces, para encontrar X, escúchame, para encontrar X, primero vas a colocar de los lados que tienes el dato. ¿Cuál es el dato? El dato es M. Entonces vas a colocar esta letra, que viene a ser M. Lo vas a multiplicar. Ahí aplicas lo que quiero sobre lo que tengo. Lo que quiero. ¿Qué quieres hallar? Yo te pregunto, ¿qué quieres hallar en ese ejemplo? ¿M o X? X. Entonces, X, el que le mira, ¿cómo se le llama? ¿Qué lado es? ¿Cateto opuesto o cateto adyacente? Tienes un ejemplo a tu lado derecho. Cateto opuesto.
Muy bien, eso es el cateto opuesto. Excelente, ese es el cateto opuesto. Sobre lo que tengo, fíjate del lado lo que tienes. ¿Qué tienes? ¿Qué letra tienes? Observe, ¿qué letra tienes? De los lados del triángulo, tienes la letra M. ¿Y la letra M qué viene a ser, alumnos? ¿Es un cateto o es una hipotenusa? Hipotenusa. Muy bien, es una hipotenusa. Entonces, yo te pregunto, ¿a qué es igual cateto opuesto sobre hipotenusa? Observa esta fórmula. ¿A qué es igual cateto opuesto sobre hipotenusa? A seno. Ese es igual al seno. Entonces, el valor de X, eso es igual a M multiplicado por el seno del ángulo, que viene a ser el ángulo alfa. Y eso es tu respuesta. Otro ejemplo. A ver, ¿qué sucede si te pide calcular este lado? Este lado que lo llamamos que sea otra letra, que sea una letra Y. Ya no sea X. Y borra de tu mente ahora este lado, que sea el X. Borra de tu mente. Ahora, el problema te pide Y. Entonces, vamos a encontrar cuánto vale Y. Entonces, es casi lo mismo. Entonces, decimos que Y es igual. Siempre coloca el lado, el dato de los lados. ¿Quién es el dato de los lados? ¿Es Y o es M? ¿Quién es el dato? Es la letra M. Ahí aplicas, lo multiplicas, aplicas la fórmula, lo que quiero sobre lo que tengo, lo que quiero. ¿Qué quieres hallar? ¿Qué quieres hallar? ¿Qué letra quieres hallar? Vamos. Quiero saber si comprendes o no comprendes. ¿Qué letra quieres hallar? ¿M o X? X. Perdón, ¿M o Y? Disculpe. ¿Qué letra quieres hallar? Y. Y. ¿Y Y qué viene a ser? ¿Cateto opuesto o cateto adyacente? Muy bien. Esto es cateto adyacente. Sobre lo que tengo, ¿qué letra tengo? M. ¿Y M qué viene a ser? La hipotenusa. Hipotenusa. Muy bien. Y yo te pregunto, ¿a qué es igual cateto opuesto sobre hipotenusa? Observa tu fórmula. Coseno. Coseno. Por lo tanto, decimos que la letra Y es igual a M multiplicado por el coseno del ángulo alfa. Y eso es tu respuesta. Nada más. ¿Ya? Eso es un ejemplo de X y de Y. Ahora, vamos a hacer otro ejemplo. ¿Ya? Un ratito, por favor. Vamos a hacer otro ejemplo. Voy a ir un ratito. A ver, hasta que domines dos ejemplos más y nos vamos a los problemas. Vamos a hacer acá. Lo vamos a bajar para que te guíes. ¿Ya? Desde acá. A ver. Otro ejemplo más. A ver, si nosotros tenemos un triángulo rectángulo, siempre vas a trabajar para que apliques lo que quiero sobre lo que tengo. Tienes que ser un triángulo rectángulo. O sea, un triángulo de 90 grados. Si no ves un triángulo de 90 grados, no se aplica resolución de triángulos. Suponiendo que tengo un ángulo llamado teta, ¿ya? Te da un lado, suponiendo que este lado que sea 4, ya, un número. Y te pide calcular el lado X, este lado. Entonces, para encontrar X, alumnos, para encontrar X, es igual. Siempre colocas el dato. ¿Quién es el dato de ese triángulo? Vamos, ¿quién es el dato? X. X es lo que te pide, es la variable. ¿Quién es el dato? Ahí lo tienes. ¿El dato quién es? ¿X o 4? 4. Entonces colocas 4 primero. Ahí lo multiplicas. Ahora ahí aplicas tu fórmula. Lo que quieres. ¿Qué quieres hallar? ¿Qué quieres hallar ahí? X. X. Muy bien. X, ¿qué viene a ser para ti? Hipotenusa.
Muy bien, colocas la hipotenusa. Muy bien. Sobre lo que quiero, sobre lo que tengo. ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? De los lados, ¿cuál tengo? El 4. ¿Y ese 4 qué viene a ser? ¿Cateto opuesto o cateto adyacente? Cateto opuesto. Cateto opuesto. Ñaña, mira, observa. El ángulo está arriba. El que le mira siempre al ángulo, te doy una observación, es el cateto opuesto. El que le mira 90 es la hipotenusa y el que sobra es el cateto adyacente. Entonces, lo que tengo es el cateto adyacente. Entonces, yo te pregunto, ¿a qué es igual hipotenusa sobre cateto adyacente? Observa tu fórmula. Ahí lo tienes. ¿A qué es igual hipotenusa sobre cateto adyacente? ¿Lo vistes? X, ¿a qué es igual? 4 multiplicado por ¿quién? Esto se le llama seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. ¿A qué es igual hipotenusa sobre cateto adyacente? Olivares. Miguel. Vamos. Jennifer. De verdad, uno se queda callado y el resto también se van a quedar callados. Y yo le dije ya, tienen que perder ese miedo. Acá nadie te conoce. ¿A qué es igual hipotenusa sobre cateto adyacente? Secante. Secante, muy bien. Entonces, esto va a ser la secante del ángulo que viene a ser el ángulo que viene a ser teta. Y eso es tu respuesta. Ahí se termina el problema. Ahí está. Otro, hasta que domines. Otro ejemplo. Te voy a dibujar otro tipo de triángulo, ahora va a estar echado de esta manera. Es un triángulo rectángulo, acá lo tienes. Vamos a colocarle un ángulo, que sea un ángulo alfa. Ahí lo tienes, el ángulo alfa. Y te pide calcular la letra Y, esta letra. Pero te da un dato, que este lado, hay que llamarle una letra, o un número, ya que sea un número 8. ¿Cuánto vale Y? Te dice. Entonces, primero reconoce los lados. Si acá está el ángulo alfa, el que le mira, ¿cómo se le llama? ¿Qué cateto es? El que le mira. ¿Cateto opuesto o cateto adyacente? Cateto opuesto. Muy bien, este es el cateto opuesto. Acá está 90 grados. El que le mira 90 grados, ¿cómo se le llama? Hipotenusa. Hipotenusa. Y el que sobra es el cateto adyacente. Entonces, el problema te pide calcular el valor de Y. Entonces, Y es igual al dato. Coloca el dato. ¿Tienes el dato, por favor? 8. 8, muy bien. Lo multiplicas. Ahí aplicas la fórmula. Lo que quiero sobre lo que tengo. Lo que quiero. ¿Qué quieres hallar? ¿Qué quieres encontrar? ¿Qué quieres hallar? ¿Qué te pide? ¿Te pide 8 o te pide Y? Ya. ¿Y Y qué viene a ser? ¿Y qué viene a ser? El Cateto cateto adyacente. sobre lo que tengo. Lo que tengo, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? El 8. ¿Y el 8 qué viene a ser? Cateto Cateto opuesto. opuesto. Muy bien. ¿A qué es igual cateto adyacente sobre cateto opuesto? Contangente. Muy bien, eso es igual a la cotangente. Entonces decimos, para encontrar la letra Y, ese es igual a 8 multiplicado por la cotangente del ángulo. Ojo, el ángulo viene a ser alfa. Y eso es tu respuesta. Ahí está. Nada más. Eso se le llama resolución de triángulos. ¿Ya? Eso siempre viene en examen de admisión. ¿Ya? Siempre. Resolución de triángulos. Te voy a subir un poco de nivel. A ver. Te voy a poner un triángulo de esta manera. Pero antes de empezar, ¿a qué se le llama perímetro? ¿Qué entienden ustedes por perímetro? ¿Alguien me puede decir qué es perímetro?
La suma de todos los lados. Muy bien, la suma de todos los lados. Entonces, solamente te da, suponiendo que te da este lado, que es la hipotenusa, que viene a ser 5. Y el problema te pide calcular el perímetro de ese triángulo. Y como su compañera me está diciendo que el perímetro es la suma de todos sus lados, entonces te falta encontrar este lado. Y también te falta encontrar este lado. Si tú encuentras estos dos lados y los sumas más 5, ese es el perímetro. Entonces, profesor, ¿y cómo encuentro el perímetro? Entonces, dale valores. ¿Qué pasaría si yo quiero encontrar primero este lado? Entonces, aplica resolución de triángulo. Primero encuentras X. Decimos que X es igual ¿a quién? Al dato. ¿Quién es el dato de ese triángulo? ¿Quién es el dato? Alumnos, ¿quién es el dato? 5. Muy bien, 5. Lo multiplicas. Ahí aplicas la fórmula. Lo que quiero sobre lo que tengo. Lo que quiero. ¿Qué quieres hallar? Cateto opuesto. ¿Qué quieres hallar primero? Despacio. ¿Qué quieres hallar? ¿El 5 o el X? Cateto. ¿Qué quieres hallar? El 5. Cateto adyacente. A ver, reconoce. Mira, empieza así. Si acá está el ángulo, haz esto mentalmente. El que le mira, ¿cómo se le llama? Cateto opuesto. Cateto opuesto. El que le mira 90 grados se le llama hipotenusa, Hipotenusa. y el que sobra es el cateto adyacente. Entonces, resolución de triángulo es lo que quiero sobre lo que tengo. Lo que quiero. ¿Qué quiero hallar? Cateto adyacente. Muy bien, ese es el cateto adyacente sobre lo que tengo. ¿Qué tengo? Hipotenusa. Muy bien, hipotenusa. Hasta que te adapte, te voy a hacer paso por paso. ¿A qué es igual cateto adyacente sobre hipotenusa? Coseno. Coseno. Entonces, Coseno. muy bien, entonces decimos que X equivale a 5 veces el coseno del ángulo alfa. Ya encontraste X, que vale 5 veces coseno de alfa. Ahora vamos a encontrar el otro lado. El otro lado hay que llamarle una letra, que sea Y. Entonces, vamos a encontrar Y. Y es igual. Lo que quiero. Coloca siempre, un ratito, coloca siempre el dato. El dato es el 5. Nunca te olvides del dato. Ahora sí, lo multiplicas. Resolución de triángulo. Lo que quiero. ¿Qué quieres hallar? ¿Qué letras quieres hallar ahora? Y. ¿Y Y qué viene a ser para ti? Cateto opuesto. Excelente. Es un cateto opuesto sobre lo que tengo. ¿Qué viene a ser lo que tengo? ¿Cómo se le llama? Lo que tengo. Hipotenusa. Muy bien, es la hipotenusa. Excelente. ¿A qué es igual cateto opuesto sobre Seno. es el seno? Entonces, esto equivale a 5 veces el seno del ángulo que viene a ser alfa. Entonces, en vez de Y, voy a colocar 5 veces el seno de alfa. Jóvenes, ya encontraste todo el lado del triángulo. Como te pide el perímetro, y tú me has dicho que el perímetro es la suma de todos los lados, entonces lo vamos a sumar por acá, ya, en tu pantalla a tu lado derecho, porque no tengo espacio. Suma, díctame, el primer lado. ¿Cuál vas a sumar? Vamos. Quiero saber cómo planteas ese problema. Su compañera me ha dicho que el perímetro es la suma de todos sus lados. Ya encontraste todos los lados. Díctame. ¿Qué coloco? Te ayudo. El primer lado, ya, que es 5. Más el siguiente lado del triángulo, ¿cuánto vale? Ya encontré este lado, que es 5. Más ¿cuánto lo tengo que sumar? Más ¿cuánto lo tengo que sumar? El siguiente lado del triángulo, ¿quién es? 5. ¿5 qué? 5 5 coseno. coseno de Coseno alfa. alfa. Muy bien. Más el otro, Y. el tercer lado. Y. Pero ¿cuánto vale Y?
Hipoteno alfa. Muy bien, esto equivale Seno a alfa. 5 veces el seno de alfa. 5 veces Eso es el seno perímetro. alfa. Ahí lo tienes. Esa es tu respuesta. Entonces el perímetro de ese triángulo es 5 más 5 veces coseno de alfa más 5 veces el seno de alfa. No se puede sumar porque no son términos semejantes. Ya, eso ya tu profesor Paolo te habrá dicho ya, con términos semejantes. Entonces, esa es la clase de hoy. Y te he hecho algunos ejemplos para que entiendas. Entonces, solamente vamos a desarrollar algunos problemas porque no nos va a alcanzar el tiempo. Ya la siguiente semana continuamos con los problemas. Un ratito, por favor. Voy a buscar el material. ¿Han llevado eso en el colegio? ¿Resolución de triángulos? No, profesor. No, ya. Wow. ¿El año pasado tampoco? No, Oh, profe. Ya. Y por eso te tienen que hablar. Yo le he dicho, hable, suéltense. Si estás con cámara apagada. A ver, vamos a hacer algunos ejemplos, algunos problemas de tu material. Un ratito. Ya lo encontré. Ya. Vamos a ver el problema número 1. Un ratito. Ahí tienes el problema número 1. Ahorita lo vamos a desarrollar un ratito. Vaya analizando que vas a reconocer por mientras quién es el cateto opuesto, quién es el cateto adyacente y quién es la hipotenusa. Vamos a ver el siguiente problema. El punto es practicar. Si no practican, si no ustedes no resuelven, no van a llegar a entender los problemas. Ese es el punto, que tienes que practicar. A ver, por si acaso te voy a bajar la fórmula para que te guíes. Esta fórmula. Ya, a ver. El problema número 1 te pide calcular X. Ojo, X. La pregunta es, ¿quién es el dato? De ahí, el problema 1. ¿Quién es el dato? ¿Alguien me puede decir quién es el dato ahí? ¿Es X o es M? Dariel, Fabiola, Jennifer, Josué, Piero, Olivares. ¿Quién es el dato? X. X es la variable porque te pide X. X es una variable, no es el dato. ¿Quién es el M dato? entonces es el dato. Entonces, mi estimado, el dato es M. Este es el dato. ¿Ya? Eso tienes que reconocer quién es la variable. Siempre a la variable es lo que te pide. ¿Ya? Entonces, M es el dato. Suponiendo que M es un número. Entonces, ahí está el ángulo alfa. Mira, acá está el ángulo alfa. Reconoce, si acá está el ángulo alfa, el que le mira, ¿cómo se le llama a este lado? ¿Cateto opuesto o cateto adyacente? Cateto opuesto. Muy bien, esto se le llama, por si acaso, acá lo voy a colocar, cateto opuesto, hasta que te adaptes. Siguiente, a 90 grados, acá este cuadradito que está sombreado de negro es 90 grados. A 90 grados, ¿cómo se le llama? Hipotenusa. Muy bien, es la hipotenusa. Y el que sobre el otro lado viene a ser el cateto adyacente. Acá está. Pero el cateto adyacente no me interesa porque no me pide el cateto adyacente. Ya, entonces,
Como el problema te pide calcular x, entonces decimos que x es igual. Coloca el dato. ¿Quién es el dato? ¿Quién es el dato? M. M. Muy bien, empezaste bien. M. Lo multiplicas, ahí aplica la fórmula. Lo que quiero sobre lo que tengo. Lo que quiero. ¿Qué quieres hallar? ¿Qué quieres encontrar? ¿Qué te pide el problema? ¿Qué te pide? Lo tienes ahí en tu pantalla. Ayer X. Ya, pero X, ese es lo que quieres. Entonces, Cateto opuesto. muy bien, Opuesto. ese es el cateto opuesto. Sobre lo que tengo. Lo que tengo, Hipotenusa. muy bien, es la hipotenusa. Hipotenusa. Ahí está. La pregunta es, ¿a qué es igual cateto opuesto sobre hipotenusa? Seno. Es Seno. el seno. Por lo tanto, decimos que X es igual a M multiplicado por el seno del ángulo. ¿Y quién es el ángulo? Alfa, beta, teta, gamma. ¿Quién es el alfa? Muy bien. Alfa. Ahí está. Y esa es tu respuesta. Se terminó el problema. Ahí lo tienes. Ese es un problema suave para empezar. Siguiente. Nos vamos al problema número 3. El problema 3 te pide X y Y. Entonces, observa, te pide X y Y. ¿Quién es el dato del problema 3? ¿El dato quién es? ¿Quién es el dato? ¿X, Y o M? M. M. Muy M. bien, este es el dato. Muy bien, ahora, vamos a reconocer los lados del triángulo. Siempre empieza con el ángulo. Acá está el ángulo alfa. Haces Profesor, X es cateto opuesto y Y es cateto opuesto y X es hipotenusa. muy bien, excelente. Mira, ya se dio cuenta. Mira, siempre que le mira al ángulo que le mira, siempre se le llama como cateto opuesto. Esto es el cateto opuesto. Siempre el que le mira 90 cuadraditos es 90, se le mira la hipotenusa. Y el que sobra, y viene a ser el cateto adyacente. Entonces, como el problema te pide hallar X y luego lo vas a restar menos Y, vas a encontrar uno de cada uno. Empezamos con X. X, para encontrar X, ¿a qué es igual? Recuerda al dato. ¿Quién es el dato? M. M. Muy bien. Lo vas a multiplicar. Aplica la fórmula. Lo que quiero sobre lo que tengo. Lo que quiero. ¿Qué quieres hallar? ¿Qué quieres hallar? ¿Qué quieres hallar? X. Ya, O y sea, X, hipotenusa. muy bien, es la hipotenusa. Sobre lo que tengo. ¿Qué tengo? Observa tu gráfico. Cateto opuesto. Lo que tengo, Cateto adyacente. Adyacente. cateto adyacente. adyacente. Todavía no te adaptas. Entonces, ¿a qué es igual hipotenusa sobre cateto adyacente? Secante. Secante. Muy bien, Secante. entonces encontramos que X equivale a M multiplicado por la secante del ángulo alfa. Ya encontraste X. Ahora vamos a encontrar Y. Entonces decimos que Y es igual ¿a quién? ¿Qué coloco primero? ¿Qué coloco primero? El dato, jóvenes. M, muy bien. M. Primero nunca te olvides, coloca el dato. Aplica la fórmula. Lo que quiero, ¿qué quieres encontrar? ¿Qué letra quieres? Cateto opuesto. Muy bien, que viene a ser Y, que viene a ser cateto opuesto, sobre lo que tengo. Lo que tengo, cateto adyacente, ahí lo tienes. ¿A qué es igual? ¿A qué es igual, jóvenes? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Eso a qué es igual? Tangente. Eso es igual a la tangente. Por lo tanto, decimos que Y es igual a M multiplicado por la tangente del ángulo alfa.
Ahí lo tienes. Ya encontraste X y ya encontraste Y. El punto es, si ya encontraste X y Y, ¿qué te está pidiendo? ¿Qué te pide? Restarlo. Restarlo. Entonces, te pide calcular la resta, por acá lo vamos a colocar a la derecha, te pide calcular, no te pierdas, X menos Y. Eso es lo que te pide. Reemplázalo. ¿Cuánto vale X? ¿Lo tienes ahí de nubecita roja? ¿Cuánto vale X? M, ¿por quién? Por C. Por la secante del ángulo alfa. Lo vas a restar. ¿Cuánto vale Y? ¿Lo tienes ahí? Es M por tangente del ángulo alfa. Ahí lo tienes. Esto es tu respuesta, pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? De repente no hay clave. Ahora, tú tienes que saber un poco de álgebra, el tema de factorización. ¿Quién se repite ahí? El más común. De todo esto, ¿quién se repite más? Alfa. Alfa es M. un ángulo. Alfa es un ángulo. M. Se repite el M. Entonces, vas a factorizar. Lo vas a sacar el M. Sacas el M. Abre paréntesis. Como has sacado, imaginemos que no existe. Entonces, ese es igual a la secante del ángulo alfa. A la secante del ángulo alfa. Menos ¿quién? Menos la tangente del ángulo alfa. El ángulo alfa. Y eso sería tu respuesta final. Ahí lo tienes. Uno, puede ser esta alternativa, de repente no hay alternativa, de repente está factorizando y tú te tienes que fijar, ¿quién se repite más? El M. ¿Por qué no puede ser el ángulo alfa? Porque alfa es un ángulo y no se factoriza el ángulo. ¿Ya? Tengan cuidado en eso. Entonces, eso sería tu respuesta. Ya, ese es el problema número 1 y el problema número 3. Vamos a continuar siguiente. A ver. Vamos a hacer otro problema que es un poco más suave todavía. A ver, lo vamos al problema número 6. Vamos a bajar. El problema número 6 te pide del gráfico a y a x en función de m y del ángulo θ. Que estén en función de esos dos. ¿Ya? Vaya reconociendo los lados, por favor. Entonces también el problema 7. Ahí está. Pero antes, un ratito, por favor. Voy a bajar la fórmula. Hasta que domines esta fórmula. Acá está. Ya. A ver, el problema número 6. Te pide hallar x en función de m y del ángulo θ. ¿Ya? La pregunta es, ¿quién es el dato de ahí? ¿Quién es el dato, por favor? M. M, muy bien. El dato es m. Ahí lo tienes. Ese es el dato. Entonces, x es la variable, lo que te pide. Entonces, el problema te está pidiendo cuánto vale este lado, que viene a ser x. Entonces, ¿qué colocamos primero? ¿Qué colocamos primero? Tienes que aprender a desarrollar. X es igual a ¿quién? M. Muy M. bien. M, muy bien, vas bien. Lo multiplicas lo que quiero sobre lo que tengo. Lo que quiero. ¿Qué quieres hallar? Cateto opuesto. Muy Cateto bien. opuesto. Excelente. Quieres hallar X que viene a ser el cateto opuesto. Ahí lo tienes. Sobre lo que tengo. Lo que tengo es M. ¿Y M qué viene a M. ser? El cateto adyacente. Muy bien. Ese es el cateto adyacente. Ahí lo tienes. Por lo tanto, ¿a qué es igual cateto opuesto? Tangente. Muy bien. Entonces decimos que para encontrar X es igual a M por la tangente del ángulo alfa. alfa, no es Teta, alfa. teta, 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 teta. Muy bien. Entonces decimos que X es igual
AM multiplicado por la tangente del ángulo θ. Y eso es tu respuesta. Ahí lo, perdón. Eso va a ser tu respuesta. Ahí lo tienes. ¿Ya? Ahí está. Listo. La 7. Te pide hallar X en función de N y del ángulo alfa. ¿Ya? El problema te está pidiendo encontrar X. Esto es lo que te pide. X. ¿Quién es el dato? ¿Quién es el dato? N. N. Muy bien. N. Este es el dato. Reconoce quién es cateto opuesto, quién es cateto adyacente y quién es la hipotenusa. Empezamos. Entonces, díctame. ¿Qué escribo primero? X es igual a N. X es igual a ¿quién, mi estimado? Si se corta, ingresan otra vez, ¿ya? Si se corta es